En general, son los linfomas de Hodgkin, son los que vamos a ver el día de hoy, y los linfomas no Hodgkin, que son los que vamos a ver el día de mañana. A veces también se le llama enfermedad de Hodgkin, para diferenciar entre Hodgkin y no Hodgkin y no se complique. En general, este tipo de cáncer son cánceres derivados de los ganglios, también llamados cánceres linfáticos. En general, estas son neoplasias de las células B. Al hablar de clonalidad, pues son células malignas que se caracterizan desde el punto de vista histológico por la presencia de células llamadas de Rett-Steinberg. O sea, esto yo no lo puedo ver realmente. El diagnóstico viene de una biopsia y de una revisión por parte de un patólogo que me da un diagnóstico, y ese patólogo encontró células características de Hodgkin, que son estas células llamadas de Rett-Steinberg. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Todas estas neoplasias, en general, podríamos decir que fuera de los niños, el principal cáncer en los niños, ya lo saben ustedes, es la leucemia aguda. En general, si buscamos en las estadísticas de Estados Unidos y generalmente las estadísticas mundiales, de las 10 principales causas de cáncer, tal vez los linfomas en combinación, tanto Hodgkin como no Hodgkin, ocupan como en el séptimo o octavo lugar de todos los cánceres en el mundo. No son los más frecuentes, definitivamente, como ustedes están escuchando de que en este momento se los estoy comentando, ¿no? Si comparamos entre ellos, son mucho más frecuentes los linfomas de tipo no Hodgkin que los linfomas de Hodgkin. Por eso, esto que dice acá, que es una neoplasia bastante común, o sea, realmente no es desde el punto de vista hematológico, pero no en general. Y en este primer párrafo vemos que generalmente representa el 10% de los linfomas en Estados Unidos. O sea, realmente comparado con los linfomas no Hodgkin, eso es mucho menos frecuente. El 85% de los casos se presenta en varones, o sea, es mucho más común en varones. Y vean, esto es muy interesante, tiene una incidencia bimodal, o sea, tiene dos curvas, en una curva se puede presentar generalmente la gran mayoría de los casos en pacientes jóvenes y después en pacientes de más de 50 años. Sin embargo, realmente, por estadística, la mayoría de los pacientes que se presentan de Hodgkin van a ser pacientes jóvenes. Es una característica habitual. Y déjenme decirles que en general podríamos decir que es uno de los cánceres, si no es que el cáncer que más se cura a nivel mundial. ¿Sí? O sea que es un cáncer que si se detecta en buen tiempo, tiene una alta probabilidad de curación. ¿Sí? Entonces, eso es un dato muy interesante. Además, obviamente que se detectan en pacientes jóvenes, en donde seguramente no tienen otras comorbilidades y sus estados físicos son muy buenos, lo que favorece a la posibilidad de curar. Doctor, una pregunta. Sí. Perdón, solo para confirmar. Entonces, el linfoma de Hodgkin se presenta más en la etapa, o sea, en jóvenes de 15 a 35 años, pero igual no se descartan a los pacientes que tienen mayor de 50 años, ¿no? Sí, Okay. sí, pero mira, o sea, aquí son muy específicos con las edades, ¿no? No me gusta que se lleven ese valor, de un valor de edad.
el concepto es que generalmente se presenta en jóvenes, en gente joven, porque puede ser de 13 años, de 10 años, pero generalmente es paciente adulto joven o un adolescente prácticamente, no un preadolescente. Aunque hay un grupo de pacientes que se pueden diagnosticar después de los 50 años. Eso no quiere decir que no haya un paciente de 40 años que pueda tener Hodgkin o un paciente de 70 años, ¿no? Finalmente el diagnóstico va a ser por patología, histopatológico, ¿no? Entonces, en general, se les da a los pacientes adultos jóvenes. Vean aquí abajo, el porcentaje de curación está cerca del 85%. Yo creo que esto ha mejorado hasta casi el 90-95%. O sea que realmente la mayoría de los pacientes se van a curar si se diagnostican rápidamente y se inicia un tratamiento rápido, ¿no? Aquí en México, en esta revisión que se hizo en cancerología, la mayor incidencia se presentó en jóvenes, varones entre 15 y 19 años, gente joven, como ven. Igual en mujeres, aquí hubo dos grupos, realmente no tiene mucha importancia, son adultos jóvenes. Un poquito más es, como ven acá, se presenta en varones que en mujeres, ¿no? Realmente no le tomo mucha importancia a esto porque realmente también lo pueden presentar mujeres. Pero sí que se presenta comúnmente en gente joven, ¿no? Vean esta gráfica de barras y vamos a ver cómo en general estos son los principales cánceres hematológicos. Ya habíamos hablado en las clases pasadas de la leucemia. Ahora vamos a empezar a hablar de los linfomas. Primero el de Hodgkin, mañana el de no Hodgkin y la próxima semana vamos a hablar del mieloma. Generalmente son las neoplasias que manejamos nosotros los hematólogos. Obviamente con el paso de los años vean cómo la tasa de supervivencia ha mejorado con todas las neoplasias hematológicas. ¿Por qué? Pues porque el diagnóstico a lo mejor es más preciso, a lo mejor porque el diagnóstico es más rápido, a lo mejor porque el tratamiento ha sido brutalmente ha mejorado. Entonces, obviamente, todas las patologías han mejorado en cuanto a las tasas de supervivencia a los 5 años. Vean cómo en la leucemia inicialmente era de menos del 20% y aquí ahora hasta a 5 años ya casi se acerca al 50%. Aquí lo malo es que gran parte de este porcentaje nos los están dando los niños. Si solo hiciéramos una gráfica de adultos, sería cercana o estaría entre el 20 y el 30%. Esto no ha cambiado mucho, básicamente en la leucemia. Pero vean cómo en el linfoma de Hodgkin la tasa de curación es muy alta, siendo ahora, como les digo, hasta cerca del 90-95%. El linfoma de Hodgkin no se cura tanto como un Hodgkin, pero tenemos una buena posibilidad de supervivencia, ¿sí? Y el mieloma, aquí en el mieloma realmente que parece ser que es la más baja, esto ha aumentado al día de hoy. Al día de hoy tenemos que la supervivencia de estos pacientes suele ser mucho más alta de la que se refiere aquí. Doctor, una pregunta. ¿Por qué como lo vemos acá, el 86% del linfoma Hodgkin tiene como que mayor prevalencia a la no Hodgkin? ¿A qué se debe a eso? Prevalencia, La ¿no? supervivencia, perdón, la supervivencia. Bueno, realmente la supervivencia, porque es mejor, bueno, en primer lugar, hace rato les había comentado, generalmente es una patología que se presenta en jóvenes, lo acabamos de mencionar, y esto hace que de por sí
son pacientes que generalmente están en mejores condiciones físicas por su juventud. Entonces pueden tolerar mejor tratamientos. Entonces esa puede ser una posibilidad. Los pacientes con linfoma no Hodgkin, ahí va una gran diferencia. Generalmente se diagnostican, a los que se diagnostican con esta enfermedad son pacientes más grandes, ¿sí? En general son pacientes de 40, 50 años para arriba. Entonces, eso no quiere decir que haya un no Hodgkin de 20 años. Les vuelvo a decir, no son reglas del 100%, acuérdense. Bueno, hay una estadística. Entonces, quiere decir que estos se diagnostican más jóvenes o les da más jóvenes que a estos. Esto quiere decir también que puede ser por ese motivo que se puedan curar más. Otra, el Hodgkin generalmente cuando se diagnostica, al ser una neoplasia que es muy de crecimiento tal vez muy lento y que básicamente el tipo de, digamos que de afección del sistema linfático es que brinca de un ganglio a otro ganglio que esté cerca. Entonces, para que llegue a una diseminación, puede pasar mucho tiempo, muchos años, y muy probablemente antes de que llegue esa diseminación, se diagnostique el paciente. O sea, aquí la mayoría de los pacientes se diagnostican tempranamente. En el no Hodgkin, esa diseminación no se hace de ganglio a ganglio. Esta diseminación del ganglio brinca a la sangre y de la sangre se comunica a otros sistemas linfáticos de otras zonas. Por lo tanto, cuando se diagnostican este tipo de linfoma no Hodgkin, estará siempre en estadios más avanzados. Esa es otra razón por la cual estos pacientes se curan más que estos. Entonces, razones hay muchas por las cuales los pacientes con Hodgkin se curan más que los no Hodgkin. Bueno, aquí lo decimos. En general, el Hodgkin tiene un alto índice de curación porque generalmente se diagnostican en estadios tempranos. El diagnóstico, se los acaba de comentar también, es un diagnóstico que se tiene que hacer por patólogo, o sea, hay que tomar una biopsia, hay que hacer estudios de extensión a los pacientes, que ahorita vamos a ver cuáles pedir. O hay que determinar, o es importante, los factores pronósticos. Hay alguna tablita por allá que nos dice cuáles son los principales factores pronósticos que nos pueden predecir qué paciente les va a ir mejor que otros, aunque en general ya les comenté que a la mayoría de los pacientes con Hodgkin les va muy bien. La importancia de los estudios de imagen en el seguimiento de la enfermedad, los tratamientos actuales que son más eficaces, son menos tóxicos que los que habían hace algunos años, y el tratamiento de rescate para los pacientes que no responden y el trasplante que puede ser una opción para los pacientes con Hodgkin. ¿Cómo se presenta la enfermedad en estos pacientes? La mayoría de estas enfermedades, en este caso vamos a la de Hodgkin, se diagnostican por la presencia de ganglios, ¿sí? Ese es el principal dato, que el paciente suele detectarse una bolita, ¿sí? Que a veces puede ir creciendo, y a veces salen otras, y esa situación suele ser suficiente para llamar la atención del paciente y acudir al médico. Muchas veces estos ganglios suelen ser ganglios que persisten por más de 2 semanas o 3 semanas y no desaparecen y empiezan a crecer. Y muchas veces estos ganglios no provocan ninguna manifestación de dolor o alguna cuestión que en el paciente se lo detectó nada más al estar revisando por alguna situación, vio en el espejo vio una masa, entonces esa es la situación. Generalmente no dan grandes problemas. Algunos pacientes van a tener síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? Clásicamente es la presencia de fiebre, sudoración nocturna
y una pérdida de peso de más del 10% de superficie corporal. Aunque la mayoría de los pacientes que se diagnostican son generalmente asintomáticos, no van a tener síntomas B. Aquellos que ya tienen síntomas B, pues obviamente no solamente van a detectarse los ganglios, sino prácticamente van a estar teniendo fiebres, desaparece 3 días o 2 días, vuelve a aparecer la fiebre, desaparece 2 días, 3 días. La fiebre tiene característicamente una manera de presentarse en estos pacientes con Hodgkin. De hecho, su libro lo dice, se llama Bell-Epstein, como es la característica de la fiebre de estos pacientes. La verdad es que cuando tú ves un paciente con Hodgkin en la consulta, nunca te dicen que así fue su temperatura, ¿no? Entonces, realmente yo no le tomo mucha importancia, porque la mayoría de los pacientes llegan porque detectaron las bolitas que fueron creciendo sin dolor y van a ver a un médico. El médico lo que generalmente les hace es que les receta, les dice que tuvo una infección o tiene una infección, les dan un antibiótico, a veces les dan un desinflamatorio y el paciente pues lo toma, pero a los 3 días, 4 días, notan que no ha desaparecido la bolita y que al contrario puede ser que haya crecido un poco más. Y entonces regresan con el médico y el médico les dice, bueno, no, es que ya te di tratamiento, que no sé. Entonces, generalmente el paciente llega por esa persistencia de los ganglios. Hay otras manifestaciones que pueden tener los pacientes con Hodgkin que son las menos comunes, pero una que característicamente se puede presentar en un pequeño porcentaje de los pacientes es el prurito. Hay mucha comezón, puede ser. Pueden tener también dolor en los ganglios linfáticos después de la ingesta de alcohol. Este se llama signo de Osler, no Oster, Osler. Pero también es algo muy poco frecuente. El prurito generalmente se menciona después del baño, característicamente, pero igual, no son cosas que generalmente presenten todos los pacientes. Los sitios en donde más comúnmente se presentan los ganglios son en la parte de arriba. Ahorita vamos a ver algo muy importante, que es la estadiación de este tipo de problemas, de este tipo de cánceres. Y es muy importante dividir el cuerpo en el diafragma, lo que es arriba del diafragma y lo que es abajo del diafragma. Entonces, generalmente los ganglios del Hodgkin van a tener aparición por arriba del diafragma. Por ejemplo, vemos lo más común, 60-80% de los casos, ganglios en la región cervical e intratorácica. Obviamente en la región cervical vamos a ver ganglios supraclaviculares, vamos a ver ganglios cervicales en el cuello, por debajo de la mandíbula, submentonianos, preauriculares, atrás de las orejas. Entonces, generalmente arriba podemos ver ganglios axilares, y intratorácicos, pues estos no los podemos ver, ¿verdad? No los podemos palpar porque estos se van a ver probablemente en una placa de tórax, el ensanchamiento mediastinal, ahí junto al corazón. La afección del vaso no es algo muy frecuente y la afección, vean, infradiafragmática, o sea, ganglios por debajo del diafragma, en todo lo que es el abdomen, o retroperitoneales, en menos del 10%. A veces, ya cuando detectamos ganglios por debajo del diafragma, o sea, en el abdomen, retroperitoneales, en la pelvis, en las ingles, generalmente esto nos habla ya de una extensión de la enfermedad. Generalmente son estadios ya más avanzados de la enfermedad. Aquí, en esta enfermedad, sí aplica los estadios 1, 2, 3 y 4, que vamos a ver en un momento. A diferencia de leucemia, que como habíamos platicado en las clases, es un cáncer de tipo líquido. Entonces, que realmente cuando se presenta siempre va a estar en el peor estadio. Aquí en los linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, podemos estadiar al paciente dependiendo de donde encontremos los ganglios afectados. Al diagnóstico tenemos que hacer una historia clínica completa,
exámenes de laboratorio que te vamos a ver, exámenes de imagen, muy importante el estudio histopatológico y no menos importante la inmunistoquímica que el patólogo tiene que solicitar para corroborar la enfermedad. ¿Alguna duda hasta acá? No, doctor. Todo bien, doctor. Bien, acuérdense, el linfoma de Hodgkin es invisible en la biometría hemática. Generalmente la biometría hemática no va a tener gran problema, a menos que el paciente esté en estadio avanzado, ¿ok? Entonces, ahí podemos ver problemas. ¿Qué tenemos que pedir? Obviamente, si el paciente, pues, le vamos a aplicar en algún momento quimioterapia, pues tenemos que pedirle laboratorios completos. No va a faltar una biometría hemática en donde vamos a revisar si el paciente tiene una anemia, y vamos a ver los reticulocitos, vamos a ver el recuento de los leucocitos y el recuento de las plaquetas, que es lo que generalmente vemos en la biometría. Obviamente le vamos a pedir una química sanguínea completa con pruebas hepáticas. Es importante hacer serología de VIH, de hepatitis B, hepatitis C. Generalmente en estas enfermedades neoplásicas siempre se van a pedir. Muy importante una placa de tórax para ver la posibilidad de un ensanchamiento aquí en el mediastino, que nos supondría sería una zona específica de enfermedad. Un ecocardiograma para ver la función del corazón y en algunos casos, bueno, no en algunos casos, perdón, generalmente pedimos una tomografía simple y contrastada de cuello, tórax, abdomen y pelvis. Donde se puede o donde hay los recursos, lo ideal sería pedir un PET-CT, o sea, una tomografía por emisión de positrones, que es una tomografía también, pero donde específicamente donde se detectan enfermedades donde las células neoplásicas están más activas. O sea, a este estudio de PET es una tomografía especial en donde se le inyecta al paciente glucosa radiactiva y esa glucosa se va a ir a pegar a donde las células se están dividiendo más rápido. Obviamente las células que se dividen más rápido son las células neoplásicas y nos van a mostrar exactamente dónde están los problemas. La situación es de que no tenemos PET en todos lados. Una tomografía, más o menos ahorita donde hay muchos lugares donde las hacen, está en 5,000 pesos en promedio y este PET más o menos en 45,000, 50,000. La diferencia es muy grande. Otros estudios que se pudieran hacer, dependiendo de los casos, una punción lumbar y una biopsia de hueso. Pero el estudio más importante que tenemos que hacer, y es pregunta de examen, es una biopsia excisional del ganglio linfático o de alguno de los ganglios linfáticos afectados. Entonces es muy importante. El diagnóstico no es clínico. O sea, el diagnóstico no es como la leucemia, que lo podemos hacer al ver al paciente, sospechar fuertemente, ver los laboratorios y revisar un frotis, incluso, y con eso ya tenemos un diagnóstico. Aquí no. Aquí hay que tomar una biopsia del paciente y el reporte del patólogo es el que finalmente nos va a decir de qué se trata. A veces, a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado que se podría hacer una BAF, que es una biopsia de aspiración con aguja fina. Es BAF. B de bueno, F, BAF. Pero este estudio más que nada es orientativo. No es suficiente para diagnóstico definitivo e iniciar un tratamiento. O sea, la BAF no nos da el diagnóstico de la enfermedad de Hodgkin o del linfoma no Hodgkin. Lo que nos va a dar el resultado es biopsia o una adenectomía, una biopsia excisional, ya que esto va a permitir un diagnóstico más confiable. Si Doctor, algo, pero una pregunta, se está trabando mucho mi internet. ¿Sería, por favor, volver como que más o menos a resumir esa diapositiva? Es que se me está cortando mucho el audio. Por favor. sí, esa diapositiva se resume con lo siguiente. El diagnóstico del Hodgkin se tiene que hacer de una biopsia excisional. O sea, el retirar un pedazo o todo el ganglio. ¿Sí? No es
una BAF, que es una aspiración con aguja fina de ese ganglio. No nos sirve. Hay que quitar el ganglio o un pedazo del ganglio para mandar a estudiar, ¿sí? Por el patólogo. Y el patólogo le va a hacer otras cosas también. Le va a hacer una inmunohistoquímica. Pero el diagnóstico es por biopsia excisional. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchísimas gracias. Por eso aquí el diagnóstico óptimo es una biopsia excisional con inmunohistoquímica. O sea que vamos a tener dos resultados, ¿no? Una biopsia, el reporte de la biopsia del patólogo y después el envío de esa muestra a inmunohistoquímica. Y yo voy a dar por visto estos dos resultados para definir el diagnóstico concreto. ¿Qué diferencia tiene esto de lo que se hacía hace 20 años? Hace 20 años solo teníamos la biopsia, o sea, el reporte del patólogo, ya está ahí. No existía la inmunohistoquímica. Entonces, si el patólogo, por X o Y motivo, falló en el diagnóstico del ganglio, pues eso iba a ser un problema. Eso lo íbamos a reflejar en el tratamiento del paciente, donde no iba a responder, ¿verdad? Ahora ya no pasa esto, porque a la biopsia, cuando el patólogo da el diagnóstico, el patólogo hace unos cortes especiales que manda a inmunohistoquímica. ¿Y qué es la inmunohistoquímica? Es lo mismo que les explicaba que el inmunofenotipo en la leucemia. La inmunohistoquímica es unos marcadores que se van a pegar al tejido, a las células del tejido del cáncer, y van a marcar ese cáncer, ¿sí? Entonces, y al marcar ese cáncer, nos va a decir, no, si marca con el color azul, es un ejemplo, es Hodgkin. Si marca con el color verde, es un sarcoma. Es un ejemplo que no es así, pero como así más o menos es esta situación. Entonces, quiere decir que el patólogo ya tiene un diagnóstico de la biopsia que vio y manda sus laminillas a que se le haga inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, pues muchas veces va a certificar el resultado de la biopsia. De tal manera que cuando a mí me llega el resultado, me va a llegar las dos cosas. Y yo finalmente, en base a esto, le doy el diagnóstico al paciente y el tratamiento que le corresponde. Generalmente, el Hodgkin para su estudio se divide en dos tipos. El 90 a 95% de todos los Hodgkin son linfomas de Hodgkin clásicos. O sea, lo habitual, en donde la inmunohistoquímica va a tener estos dos marcadores, CD15 y CD30. ¿Se acuerdan en la leucemia que hay marcadores de inmunofenotipo para la leucemia aguda linfoide, para la leucemia aguda mieloide? Acuérdense, ¿cuáles eran los marcadores de inmunofenotipo de la leucemia aguda linfoide? ¿Quién se acuerda? Deben tener sus apuntes. ¿O cuáles son los marcadores de la leucemia aguda mieloide? ¿Alguien sabe? Son los CD, ¿no? Son los CD, de hecho, aquí están, CD. Solo que aquí en el Hodgkin y en el no Hodgkin, tiene otro nombre, se llama inmunohistoquímica, porque lo hacen de cortes de tejido, por eso se llama histoquímica. En cambio, en la sangre se llama inmunofenotipo, por el fenotipo de la célula. Pero en general, ambos lo que te van a ver son los cluster differentiation de las células, los CD. En el caso de la leucemia aguda linfoide, habíamos visto por allá una diapositiva claramente. Doctor, ¿Okay? es la 10, la 19 y la 20, ¿no? El CD10, CD10 19 y la 20. y 20. Y el la TDT. de linfoma aguda mieloide es en la 33. Leucemia. Ajá.
Es 13, 14, 33, 34 y mieloperoxidasa. Ajá, exacto. Y en este caso, para el Hodgkin, los marcadores clásicos son el CD15 y CD30. Quiere decir que deben de tener estos marcadores para considerarse un Hodgkin clásico. Y la gran mayoría de los Hodgkin van a ser de este tipo, en cerca del 90%. Hay un 5% de los linfomas de Hodgkin que van a tener una diferente inmunohistoquímica, ¿sí? Este Hodgkin se presenta en menos del 5% de los casos. Es una entidad nueva, bueno, entidad más o menos desde hace unos 20 años que se detectó, que característicamente tienen la evolución de un Hodgkin, pero los marcadores son el CD20 y el CD45. No tienen el marcador CD15 y CD30. Linfoma de Hodgkin no clásico. Bien, esto no lo vamos a ver ahorita. Ok. Y vemos cómo la OMS clasifica al linfoma de Hodgkin en dos grandes grupos. El linfoma de Hodgkin no clásico, que es el de predominio linfocítico nodular, en menos del 5% de los casos, y el linfoma de Hodgkin clásico en más del 95% de los casos. Ahora, ¿cómo se subclasifica el Hodgkin clásico? En 4 tipos. ¿Quién va a dar este diagnóstico? El patólogo. El patólogo nos va a decir si es un linfoma de Hodgkin clásico, y el tipo son 4: el escleronodular, el de celularidad mixta, el que es rico en linfocitos y el de depleción linfocitaria. Esos son los 4 tipos histológicos, que son estos que están acá, y que tienen, como ven, estas células que se llamaron células de Rett-Steinberg, o que tienen ojos de búho, porque tenían esos parecían como ojos, ¿sí? De búho, por eso se les llamó así este tipo de células. Esto son cortes histológicos de la biopsia, y vieron que histológicamente el Hodgkin clásico se podía dividir en 4 tipos: escleronodular, de celularidad mixta, de predominio linfocitario y de depleción linfocitaria. Esto no es algo que yo haga, esto me lo van a mandar por el patólogo. Lo que sí es importante es, déjenme ver si lo tengo por acá. Creo que no, vamos a regresar. Es que la mayoría de los Hodgkin clásicos son, en los pacientes jóvenes, son de la variante escleronodular. Son los más comunes que me llegan, y efectivamente la mayoría de los pacientes de Hodgkin que yo veo en la consulta son gente joven, y la mayoría son de la variante escleronodular. La variante de celularidad mixta se presenta generalmente en adultos mayores. O sea que si nosotros tenemos un Hodgkin que se diagnostica a los 50, 60 años, puede ser que por lo que ya sé, que la variante histológica pueda ser una celularidad mixta. Claro que eso dependerá de que el patólogo me lo confirme. Con respecto a estas dos, son las menos frecuentes, tanto la de predominio linfocítico como la de depleción linfocitaria. La diferencia está en que cuando se presenta el predominio linfocitario, es la que tiene el mejor pronóstico, la de seguramente el paciente se va a curar, y la que se presenta con la depleción linfocitaria es la de peor pronóstico, ¿sí? Entonces, generalmente los casos de depleción linfocitaria son pacientes que tienen estadios 4, o sea, estadios ya de enfermedad muy avanzada, que está afectando todo el cuerpo, ¿no? Tanto arriba como debajo del diafragma. Son un poquito de características histológicas de estos tipos histológicos en general. Y el dato, o lo más importante, además de algunas cosillas que les he estado mencionando en los linfomas, tanto de Hodgkin como no Hodgkin, es hacer la estadiación. Esto se hizo desde hace muchos años, más o menos en los 70s, con la clasificación de Ann Arbor y las modificaciones que se hicieron después en
Oswald. Esta clasificación es por medio de nosotros. Gracias a esta clasificación le damos un estadio al paciente. Estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Vamos a ver aquí la figura a un lado. Y acuérdense que todo lo va a dividir el diafragma, ¿sí? Todo lo va a dividir el diafragma. Lo que está por arriba del diafragma, generalmente, por ejemplo, vean este caso, el estadio 1, solo es una afección de un sistema linfático. A partir de aquí, cervical. Estadio 1, afección cervical. Sin ningún ganglio en ningún otro lado. Aquí en verde, en color verde, están ejemplificados los ganglios. El estadio 2 es cuando se ven afectados 2 o más sistemas ganglionares. Aquí tenemos un estadio 2, en donde está, aquí tenemos ganglios en el cuello, a un lado de la tiroides, subtiroideos, y tenemos ganglios aquí en el tórax anterior, en el mediastino. Entonces tenemos dos grupos diferentes de ganglios afectados. Este es un estadio 2. El estadio 3 no son esos necesariamente. Puede ser, por ejemplo, aquí y en la axila. Son dos grupos ganglionares. Ahora, si tenemos afectados, por ejemplo, 3 grupos, pero por arriba del diafragma, sigue siendo estadio 2. Vean el estadio 3. Estadio 3 es cuando los ganglios están por arriba y por debajo del diafragma. Por ejemplo, aquí tenemos ganglios en el tórax anterior, en el mediastino, y tenemos ganglios, por ejemplo, acá, que son paraórticos, ¿sí? O paracabales, o ganglios inguinales, por ejemplo. Estadio 3. Ganglios por arriba y por abajo del diafragma. Y el estadio 4 es cuando la enfermedad ha llegado a ciertos sistemas diferentes a los ganglios. Por ejemplo, aquí se menciona el hígado. Aquí vemos cómo mencionan el hueso, cuando la médula ósea está tomada. Aquí mencionan, por ejemplo, la piel. Entonces, cuando tenemos estadio 4, dice afección difusa diseminada de uno o más órganos extralinfáticos. Por ejemplo, hígado, médula ósea, piel, sistema nervioso central, etc. Entonces, siempre va a ser importante, de ahora en adelante, estadiar a nuestro paciente con linfoma. ¿Sí? Estadio 1, estadio 2, 3 y 4. Obviamente, los peores son los estadios 3 y 4, ¿verdad? Y además se le da una clasificación de A o B, si el paciente tiene o no tiene síntomas B. Que ya habíamos visto que los síntomas B son fiebre, pérdida de peso o sudoraciones nocturnas o algunas otras manifestaciones clínicas. Entonces, si el paciente no tiene síntomas es A y si tiene síntomas es B. O sea que el paciente puede ser 1A o 1B, 2A o 2B, 3A o 3B y 4A o 4B. ¿Quedó entendido? A sin, B con. Perfecto. Obviamente, entonces quiere decir que los pacientes que están en estadios tempranos, aplica tanto para Hodgkin como para no Hodgkin, son pacientes que están en estadios clínicos 1 y 2. ¿Sí? Y los estadios avanzados son los pacientes que están en estadios 3 y estadios 4. ¿Cómo es importante? Bueno, esto fue esto se los voy a comentar nada más, pero con el tiempo se hicieron muchas clasificaciones para determinar el pronóstico de los pacientes. ¿No la aplica para no Hodgkin? Para Hodgkin. O sea, ¿aplica para ambos o solo para Hodgkin? No. La estadiación aplica para los dos.
Perfecto. Gracias. no estas escalas pronósticas. Las escalas